Estamos viviendo en un tiempo solemne, un tiempo donde están aconteciendo situaciones un poquito sobrenaturales en el planeta. No es que en el pasado no han ocurrido cosas sobrenaturales, siempre han existido, pero lo interesante de este asunto es de que en el tiempo que usted y yo estamos viendo en esta generación, déjeme decirle que hubo mucha gente que en el pasado quiso vivir exactamente en la época en que usted y yo estamos viviendo, porque se van a desarrollar situaciones directamente de origen divino donde Dios va a actuar en el planeta para preparar el camino para que su Hijo regrese por segunda vez a la tierra. Y nosotros aquí, el remanente adventista, aunque tenemos muchos temas que compartimos con ustedes, quisiéramos decirle que si algo que nos preocupa en gran manera es de que usted pueda estar preparado y conocer todo lo que se va a desarrollar en una forma sobrenatural en el planeta, que va a indicar de que Jesús viene por segunda vez a la tierra. Y sobre todo algo importantísimo, que mencionar esto, que usted no caiga en la trampa de que muchos medios de comunicación y muchos medios de información le venden al ser humano que esto es natural, lo que va a suceder y que es algo normal y que es en el planeta, más cuando hay formas de pensar filosóficas y según la ciencia que no llevan el aval o el fundamento que la palabra de Dios tiene. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Nuevamente somos el remanente adventista. Gracias de todo corazón por su sintonía y agradecerles a ustedes porque están siguiendo nuestra programación, que con mucho gusto lo estamos haciendo para que todos nos beneficiemos y sobre todo pues finalmente podamos entrar a la eternidad, al reino de los cielos, porque el salmista dice que Dios puso en el corazón de los hombres, en el libro de Eclesiastés puso eternidad, nadie quiere morirse, de hecho cuando usted se enferma busca cómo curarse. Entonces por lo tanto entienda que usted y yo queremos ser eternos, que buscamos la eternidad. Por lo tanto estamos estudiando un libro que nos enseña cómo podemos llegar a la eternidad. Muchas gracias por su sintonía, gracias por su apoyo, no solo con oraciones, viendo nuestro programa, sino también con ayuda, con todo lo que usted nos ayuda. Dios le pueda bendecir a usted y a toda su familia. Queremos recordarle que somos el remanente adventista y que estamos en Radio Costa Rica, cuya frecuencia es 930 AM, amplitud modulada, no FM, AM, y es de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, Radio Costa Rica. Radio Costa Rica tiene señal para el mundo, www.radiocr.net/inclinada Radio Costa Rica. Con las siglas es la señal para el mundo. Hay un número de teléfono en cabina donde usted puede llamar a Radio Costa Rica, que es el 905-2-930-930. Repito, 905-2-930-930 es el teléfono en cabina de Radio Costa Rica. Mencionar que, como siempre lo hacemos, y insistimos en esto porque tal vez usted no sabe nuestra forma de comunicarnos con ustedes, los programas que se elaboran de lunes a viernes por los diferentes hermanos que trabajamos en este ministerio se repiten en Canal 19 de 7 a 10 de la noche. Para que usted pueda ver Canal 19 tiene que ser en un televisor que no tenga cable, tiene que ser en UHF con una antena de las de conejo, con antenitas corrientes que se compran en una ferretería. Y Canal 19 usted lo localiza muchas veces en su dial ahí en el canal número 70. En el número 70 usted encuentra Canal 19. Ahí puede ver la repetición de los programas de lunes a viernes de 7 a 10 de la noche. También tenemos en las redes sociales, en YouTube, el nombre El Remanente Adventista en YouTube. Y usted puede ir a Facebook y en Facebook usted puede encontrar todos los temas que hemos elaborado durante ya más de 2 años de programación. Todos los temas, hasta lo que usted no se imagina. Puede encontrar el tema que usted no se imagina o el tema que anda buscando, puede buscarlo. Y alguno de nuestros hermanos, un servidor, posiblemente ha hablado sobre ese tema a la luz de la Biblia y de la historia que usted necesita saber en este tiempo. En las redes sociales, en YouTube y en Facebook puede buscarnos. Tenemos un teléfono donde usted nos puede llamar, que es el 8314-7619, el teléfono para peticiones de oración. Ahí el hermano Carlos le atiende a usted, él puede pedirnos a nosotros que oremos, que le recomendemos, que lo aconsejemos dentro de lo que usted necesite, nosotros podamos, para que Dios pueda solventar, solucionar lo que usted sabe que necesita y que Dios quiere ayudarle. Llámenos al 8314-7619.
También insistimos, es importante, necesario y urgente, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos cada día más cuando veis que el día del Señor se acerca. Necesitamos asistir a la iglesia, estudiar la Biblia, incorporarnos a la predicación del Evangelio. La Iglesia Adventista, la Verdad Presente, en Coronado, le invita a usted todos los sábados, que es el día de reunirse. Sábados, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, no es el domingo. El domingo es un día establecido por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No hay un solo versículo en la Biblia que le enseñe a usted que el domingo es el día de reposo. Por lo tanto, le invitamos para que en sábado usted nos acompañe en nuestra liturgia, que es de 8:45 de la mañana y toda la mañana hasta las 12:30. Después le invitamos a un almuerzo y después tenemos una programación en la tarde. Y también mencionar que nuestra iglesia está de la Bomba El Trapiche, 400 Norte y 200 Este, en el complejo Las Huacas. Ahí está mi número de teléfono y mi nombre, Alfredo Garita, para que usted me pueda llamar si necesita nuevamente la dirección. También tenemos la otra iglesia en San Francisco de Dos Ríos, de la Iglesia Católica, 50 al oeste, viniendo hacia San José, costado sur del parque. Hay unos portones azules, ahí usted toca un timbre y ahí está la iglesia que se reúne. Juicio Final, Escuela Profética, Iglesia Adventista del Séptimo Día, los sábados a partir de las 9 de la mañana. Hay un teléfono, usted puede llamarnos 86-43-95-39 para cualquier información. Entonces ahí están las dos iglesias al servicio suyo para que usted pueda acompañarnos los sábados en la mañana. Nuevamente queremos agradecerle por su sintonía y por su apoyo y por estar constantemente viéndonos en nuestra programación, tanto en Radio como Costa Rica como en Canal 19. Que Dios le pueda bendecir y que hoy podamos compartir uno de los tantos temas tan importantes y necesarios que necesitamos para poder ubicarnos y conocer la verdad que Dios ha dejado en este tiempo para que se predique y se enseñe. Le invito para que, como es nuestra costumbre, elevemos una oración y juntos podamos, después de la oración, abrir este libro santo y sagrado. Oremos. Padre nuestro, Creador, Sustentador, soberano, juez divino, árbitro de todo lo que existe, a ti, Señor, sea por siempre y para siempre la honra y la gloria, Señor. Gracias porque la base de tu gobierno es el amor. El apóstol Juan dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque la base, el fundamento del gobierno divino es el amor. Y por ese amor tu Hijo vino a este mundo, dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo del Hombre vino no a condenar, sino vino a salvar al ser humano. Y gracias, Señor, porque la salvación ha venido a este mundo. La historia lo comprueba, tu palabra lo asevera. Y tenemos leyes en nuestro ser que nos indican que necesitamos un Salvador en nuestra vida. Gracias, Padre, por su Hijo amado Jesucristo y por todo su ministerio, tanto humano aquí en la tierra cuando estuvo, como el que está realizando hoy en el santuario celestial, según lo que tu palabra en el libro de Hebreos nos enseña en relación al santuario. Queremos rogarte en esta hora que al abrir este libro, a través de estos medios de comunicación, podamos ser dirigidos por el Espíritu Santo y por los ángeles, para que lo que aquí se diga sea lo que está plasmado en este libro sagrado, y juntos podamos conocer, investigar y darnos cuenta de la verdad que tú tienes en este tiempo, y sobre todo, algo muy importante, conocer los engaños, los ardides, los sofismas, la forma maestra en que Satanás ha trabajado para confundir al ser humano. Y especialmente, qué triste tener que decir esto en esta oración, donde ya muchos sistemas religiosos tienen muchas enseñanzas que no van de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Queremos pedirte que nos ayudes, porque el Señor Jesús menciona en los evangelios que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Gente que esté dispuesta a defender la verdad y que espiritualmente vivan el mensaje, Señor. Bendícenos en esta hora en forma especial a nuestros televidentes y oyentes, que la bendición y la presencia de tu Espíritu Santo y de tus ángeles puedan circuncidar todo, Señor, alrededor de todo hijo tuyo, todo hogar, toda casa, todo negocio que ha sido puesto bajo la dirección de la eternidad, Señor. Que tú puedas bendecir y puedas proteger a todos aquellos, Señor, que en nuestro conocimiento, poco, mucho, Señor, hemos confiado y queremos vivir de acuerdo al plan divino. Bendice esta emisora, bendice el canal, a los que trabajan en cabina, Señor, a todas las personas que se han identificado durante ya casi 2 años con este ministerio, y también por mis hermanos que están trabajando de lunes a viernes a través de estos medios de comunicación. Gracias, Padre, por estas bendiciones, las cuales siempre las vamos a pedir y las vamos a poner
en manos de aquel Señor que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. En el nombre sacrosanto y bendito de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, insistimos que en el Remanente Adventista estamos tratando de darle toda la información que usted necesita para que usted pueda documentarse y conocer verdades que han sido como tapadas o escondidas con el transcurso del tiempo. Estamos hablando que de Cristo aquí hay 2000 años de historia, desde que la Iglesia Apostólica se fundó hasta nuestros días hay 2000 años. ¿Qué no pasa en 2000 años? ¿Qué cosas, qué cambios no han acontecido? ¿Qué cosas no han sucedido? ¿Qué escándalos no hemos escuchado? No solo en los gobiernos, en instituciones académicas, en grandes personas prominentes en los gobiernos de diferentes países, y aún cuántos escándalos no se han descubierto ya actualmente en los sistemas religiosos. Y entonces nosotros necesitamos darle a usted la verdad de la Biblia de por qué está pasando esto y qué ha traído toda esta estela de complicaciones y dificultades, y donde ya mucha gente se ha vuelto escéptica, incrédula, o sea, ya no quiere a ningún lado, no quiere escuchar nada, no le interesa, mejor prefiere quedar en su casa. O sea, el enemigo ha sido muy sabio, ha llevado al otro extremo a la persona. Tampoco Dios quiere que tenga una fe ciega, una fe sin conocimiento, porque ni ese extremo de decir aquí, bueno, lo que no me preocupa, yo estoy bien con Dios y no me interesa lo que digan o lo que hagan, eso es una fe ciega, una fe sin conocimiento. Y el otro extremo es de que cuando visualizamos, escuchamos, vemos cosas malas en los sistemas, entonces nos retiramos y nos quedamos en la casa. Entonces el enemigo ha trabajado mucho en esto. En el Evangelio según San Mateo, mucho de lo que mencionan los evangelios, en el capítulo 24, versículo 1, si usted lee este versículo, San Mateo 24, 1, nada más leo las primeras 5 palabras, que creo que serían suficientes para explicar lo que vamos a compartir. Cuando Jesús salió del templo. Cuando Jesús salió del templo, para salir tiene que estar adentro. Si usted analiza los evangelios, Jesús tenía una costumbre desde niño. Todos los sábados iba a la sinagoga o al templo. Y saben ustedes que cuando estudiemos más adelante, si Dios nos permite, todo el sistema litúrgico de predicación, el horario y todo el sistema que el templo judío tenía en aquella ocasión, fue dado todos esos lineamientos en el Antiguo Testamento por Dios. De hecho, que si fue así que Jesús ratificó la existencia del templo y este sistema litúrgico, que usted sabe que Jesús, lo mencionamos hace programas muy atrás, Jesús al empezar su ministerio y al terminar su ministerio, tuvo 2 actividades en el templo. Limpió el templo de los vendedores y de los que cambiaban monedas y hacían negocio en el templo. Tanto fue al principio del ministerio como al final del ministerio. O sea, lamentablemente no entendieron, siempre siguieron en su negocio los judíos, porque ellos lamentablemente se dieron cuenta que el templo se prestaba para negocio y dejaba mucho dinero. Y esto que estoy diciendo, al buen entendedor, pocas palabras, estoy diciendo a Pedro para que escuche Juan, ¿verdad? Mucho cuidado donde usted está y lo que están haciendo con el dinero en la iglesia donde usted asiste, usted sabrá. Y cuidado, usted va a decir, a mí no me interesa, que no, usted es responsable también. Porque si usted quiere dar el diezmo a un sistema que está causando daño, usted será responsable ante Dios, porque usted tiene que saber a quién se lo está dando. Entonces Jesús salió del templo, o sea, Jesús iba al templo. Y yo te hago la pregunta, ¿tenía realmente Jesús necesidad de ir al templo? Sí, lo sabía todo, él fue el que creó eso. Pero cuando usted ve la vida de Cristo, y usted ve que cuando usted ve los 4 evangelios, el último versículo de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Lucas dice que los cristianos, después de que Jesús se fue, alababan a Dios todos los días en el templo. Entonces hay una ley en nuestro ser que es la necesidad de ir a un templo. Entonces una persona abandona un templo, ya va mal. Va mal porque no está dentro del plan de Dios. Dentro del plan de Dios. Y recuerden algo muy importante. El templo es el lugar donde vamos las ovejas. Y también hay líderes y personas que van a la iglesia. Pero nos toca cuidarlo tanto a ellos como a nosotros. Entonces hay una responsabilidad en su vida y en mi vida en relación a muchas veces tener que levantar la mano o hablar o decir esto no me parece, esto no es, esto está a la luz de la Biblia, cuando vemos anomalías. Lamentablemente mucha gente lo que hace es que da media vuelta y se va. Entonces no están cuidando el templo. Jesús mostró de que Él iba al templo. Entonces,
Para los que saben y lo entienden, está claro de que él fue al templo y salía del templo. Y mencionar que la definición de la palabra templo en el diccionario es un edificio o lugar destinado libremente al público. Para eso son los templos. Dios los hizo así, para que las personas puedan ir a adorarle ahí a la iglesia, a adorarle ahí en el templo. Y déjeme decirle que en el caso de Jesús, si nosotros estuviéramos detenidamente la Biblia, muchas veces cuando Jesús fue al templo lo sacaron para matarlo, despeñarlo en algún monte. No lo querían a Jesús en un templo. No lo querían para nada. ¿Y saben por qué no lo quería? Le voy a dar un secreto muy importante, apúntelo. Jesús tenía una característica, y esa característica es la que hacía que no lo quisieran y que aún muchas veces lo querían matar, lo querían quitar la vida hasta en el templo. Está aquí en Mateo capítulo número 22, casi a la par del capítulo 24. El versículo número 15 y 16. Vea lo que dice la Biblia, San Mateo 24, 15 y 16. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. San Mateo 22, 16. Y mire, subraye, marque este versículo. Y ojalá se lo aprenda de memoria. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, oiga lo que le dicen a Jesús: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. ¿Cómo lo conocían a Jesús? Era un amante de la verdad. No le preocupaban las apariencias, ni lo que diría la gente, porque él estaba abocado a enseñar y a vivir la verdad en su totalidad. Te hago la pregunta, ¿cuántas personas hay actualmente en los sistemas religiosos que son como Jesús, o por lo menos tienen esa carga, que se le conoce como una persona que ama la verdad, que no se cuida las apariencias y que no tiene temor a enseñar lo que es correcto? Lamentablemente, déjame decirte que estamos en un mundo donde hay muchos intereses humanos y económicos en los sistemas ya establecidos para que usted diga o no diga. Inclusive, déjeme decirle, le adelanto porque esto lo han hablado algunos hermanos en los otros días que estamos en predicación. El sistema ecuménico, la unificación de todas las iglesias a nivel mundial, van a poner cláusulas en documentos donde a usted se le va a prohibir hablar de ciertas cosas que la Biblia enseña que se deben de hablar y se deben de predicar. Se va a prohibir muchas cosas que la Biblia nos enseña que Jesús no solo lo predicó, lo predicaron los discípulos, sino que está en la Biblia. Ejemplo te pongo como esto. Ya por lo menos hay un país, no recuerdo el nombre, inclusive hace poco acaba de salir un documento que salió, mi hijo me enseñó un documento donde van a haber cláusulas o van a haber leyes para que usted no pueda utilizar la Biblia para perjudicar a ninguna persona, ni que ninguna persona se sienta mal, como por ejemplo, usted no podrá decir que un borracho no entra al reino de los cielos, que un fornicario, que un adúltero, que un homosexual, que una lesbiana, que un asesino, que un patricida, que un mentiroso, que un brujo, que un hechicero, que un cobarde. Y yo podía mencionarle cualquier cantidad de versículos. Por el momento que alguien se sienta ofendido por eso, le van a prohibir a usted y posiblemente puede ser demandado y puede ir hasta la cárcel. Esas son las leyes que vienen. Esto contradice a lo que la Biblia enseña. La Biblia es la palabra de Dios y a Jesús lo conocían por decir la verdad. De hecho, que a Jesús lo llevaron a la cruz y los dos testimonios, la base, la solidez para acusarlo fue que se hacía pasar por Dios y que decía la verdad. Eso le costó a Jesús, llevarlo a la cruz con testigos falsos. Y por lo tanto, nosotros tenemos que entender que tienes un compromiso con Dios, no con el hombre. Y es que si eres un discípulo de Cristo, si quieres la salvación, debes de decir la verdad basado en un escrito está. No es tu opinión ni lo que creas, puedes hacerlo, pero tiene que tener un escrito está. Entonces Jesús iba al templo y esperaba que en el templo se predicara la verdad. Y quiero agregar a esto, no es parte del tema que quiero compartir con ustedes, cuando se habla de que debe haber fidelidad, en el libro de Malaquías, capítulo 3, que Jesús habla que debe haber fidelidad en los diezmos y en las ofrendas de parte de los feligreses. Jesús dice, para que haya buen alimento en mi casa. O sea, quiere decir que los oradores o predicadores deben alimentar al rebaño con la verdad para este tiempo. No pueden buscar cosas halagüeñas o sentirse a la gente o venderle un mensaje que no es.
Y el mensaje más urgente en este tiempo es que Jesús regresa por segunda vez a la tierra y que esto va de mal en peor. Eso lo dice la Escritura. Entonces tienes que pensar seriamente si la gente con la que estás aman la verdad, son seguidores de Cristo. Y que eso es lo que estás recibiendo en el templo donde estás yendo. Pero tienes que trabajar en eso. Juan capítulo 2, el libro de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, el Evangelio según San Juan, el capítulo número 2, los versículos del 13 al 17. Dicen, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió a Jerusalén. Y halló en el templo, Jesús iba al templo, estaba en el templo, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, versículo 15, echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Pero me llama poderosamente la atención el versículo que sigue. Dice, entonces se acordaron sus discípulos. ¿De qué se acordaron? De esto, el celo de tu casa me consume. O sea, le dolía en su corazón que lo que él había establecido como medio para salvación para los seres humanos, los sistemas, el sistema judío de aquel tiempo como los de ahora lo habían cogido como un negocio, lucro, carros último modelo, ropas última modelo, modas, extravagancia, inversión carísima. Mientras hay pobres, gente con hambre muriéndose todos los días, enfermos, hay tanto dinero que para ayudar a tanta gente, para levantar clínicas, hospicios para niños, para ancianos, se está lucrando con el dinero, con los diezmos. Los grandes, los predicadores viajan y suben de un avión como subirse de un carro, viajan a todo el mundo. Y tranquilamente muchos predicadores andaban en Europa, andaban en Oceanía, andaban en Estados Unidos. ¿Y quién paga todo eso? Los hijos en los mejores colegios, depreciaciones de vehículos, seguros, vacaciones. Hermanos, esto es terrible como está esto. Y Jesús sabía todo esto. Por eso Juan dice, si yo escribiera el último versículo del Evangelio según San Juan, si yo escribiera todo lo que Jesús hizo, pienso que no cabría en todos los libros de este mundo. Esa es la realidad que estamos viviendo. No podemos tapar los ojos ante esta realidad. Es una dura verdad. El ser humano ha sido entrampado por el pecado y por el diablo, porque todo ser humano es imagen y semejanza de Dios. El libro de Efesios dice, porque el ser humano fue hecho de antemano para que anduviera en buenas obras. Esto es terrible. Entonces Satanás ha venido trabajando por más de 2000 años para enredar todo esto y para que al final el ser humano se pierda. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, lo siguiente, 1 Timoteo, capítulo 3, 15. Para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo te voy a decir algo que te va a sorprender posiblemente. Eso lo viví yo en vivo y a todo color, con una compañera de trabajo hace muchos años. Católica, no quería ir a misa porque no le gustaba ir a misa. Finalmente un día se decidió ir a misa y fue con la sobrina. Eso fue allá, le voy a lugar Santana, y entró a la iglesia en Santana, ahí, en una de las tantas que hay, una iglesia de las principales, podemos decir. Cuando ella entró, entonces se sentó con la sobrina, logró convencer a la sobrina para venir sola, pero era acompañada. Entonces se sentó como buena católica en silencio y se arrodilló, oró y se sentó quedito. El sacerdote estaba dando la misa. Y tal vez ella me dice 2, 3 minutos de estar dando la misa, yo sentado escuchando, él se detuvo y dijo lo siguiente: acaban de entrar 2 hermanas ahí atrás y voy a pedirles que por favor abandonen el recinto, porque en la forma en que vienen ataviadas con pantalones aquí no se entra en una iglesia. Por favor salgan porque la iglesia se respeta. Esta señora esposa, porque era madre de 3 hijos, ella me dice, me sentí con una vergüenza tan increíble.
que quedé petrificada en el asiento. Mi sobrina me volvió a dar como con miedo. Y me acordé de las palabras de mi abuela, de que la iglesia se respeta. Y me quedé que no podía moverme. El sacerdote siguió dando la misa. Pasaron unos 3 o 4 minutos y entonces el sacerdote volvió a suspender la misa y dijo lo siguiente: estoy aquí en el altar arriba, voy a bajarme y personalmente las voy a sacar, háganme el favor y salen. ¿Y sabe qué tuvimos que hacer? Dar media vuelta e irnos. Y cuando estaba afuera, solo algo retumbaba en mi mente. Mi abuela me había dicho: a la iglesia no se van pantalones. ¿Qué te quiero decir con esto? Usted puede pensar lo que usted quiera pensar con lo que usted está escuchando y se le respeta. Pero vea, vaya usted a cualquier iglesia, ahora lo que usted encuentra es un centro de modas, todo tipo de vestimenta. Hay mucha gente que no respeta la iglesia. Yo nada más te hago la pregunta, yo no me imagino si Jesús entrara una mañana a una iglesia y vea la forma en que la gente está, yo le garantizo que así como la gente corrió cuando Él volcó las mesas, la gente saldría huyendo despavorida a la presencia de un ser santo, porque no están respetando, y los líderes religiosos están haciendo omisión de esta situación, porque hay muchos intereses humanos y económicos de por medio. Lamentablemente esta es la triste realidad. Somos el Remanente Adventista, manténgase en sintonía para continuar con un tema tan importante como es por qué Jesús estableció un sistema de adoración y un sistema de respeto en el templo en su tiempo, y también en nuestro tiempo. Lo vamos a ver a continuación. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá, y confiado sé que para siempre en Él dulce paz mi vida gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Gracias por mantenerse en sintonía. Somos el Remanente Adventista. Quisiéramos siempre pues seguir insistiendo, porque por ahí alguien dijo la repetición es la madre de todos los saberes, y hay veces la insistencia es buena hasta que el objetivo se consigue. Nuestro interés es de que usted no solo nos escuche y nos vea, sino que tenga materiales a la mano. Hemos ofrecido una serie de 10 folletos sobre 10 temas importantes, doctrinas, conocimiento de las enseñanzas de Cristo, y sobre todo también los temas del 1 al 10, 8, 9 y 10 son proféticos sobre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, y quisiéramos que este material esté en sus manos. Yo le voy a decir algo muy importante, apreciado radioescucha y televidente. Esto usted lo va a llegar a ocupar tarde o temprano. Si no lo tiene y ya no estamos nosotros, se puede lamentar. ¿A cuánto nos ha pasado alguna vez que necesitamos algo y dónde lo puse?
Yo creo que no, y nos duele cuando algo que es importante no lo encontramos. Y esto es más importante que cualquier cosa material o humana, porque esto le puede ayudar a alcanzar la eternidad. En la Biblia hay muchos pasajes donde el salmista, Jesús, los apóstoles dijeron: no seas sabio en tu propia opinión. Los seres humanos estamos para ayudarnos, para aconsejarnos. Escucha, revisa. Lo que no te sirve, deséchalo, y lo que te sirve, pues utilízalo, pero no rechaces. Te invitamos para que nos llames, ya sea en cabina en Radio Costa Rica, al teléfono 905-2-930-930, puedes obtener los materiales, o al 8314-7619. Muy bien, continuamos con el libro de Isaías, capítulo 56. Vea lo que dice Isaías 56, 7. Hablando Dios, dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Oiga cómo habla del templo, de la casa de oración. Tus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y yo te sigo insistiendo, fíjate bien si realmente la iglesia donde estás es un lugar de respeto, de adoración, para que Dios pueda estar presente en ese lugar. Te hago la pregunta para que pienses en eso. Y lo que te están enseñando ahí es el mensaje que Dios tiene para este tiempo. Muy bien, hay dos versículos que te los voy a explicar, puedes apuntarlos, que es Daniel 8, 13 y 14. Mis hermanos en el ministerio los han estado explicando. El hermano Will Chavarría con los temas de los jueves, el hermano Freddy ha mencionado eso, el hermano Carlos, y hemos estado hablando un poquito sobre esto, y se han dado ya temas en el pasado, el año pasado y antepasado especialmente, sobre de que habría un sistema religioso a nivel mundial que cambiaría los tiempos y la ley. Entonces, este sistema que aparece en Daniel 8, 12 y 13 y 14, cuando usted va a las profecías y revisa el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 17, los versículos del 1 al 5 lo llama Babilonia, la madre de todas las rameras. Y me llama la atención porque se lo estoy resumiendo, porque este no es el tema para explicar sobre esto. Y le llama la madre de las rameras porque ella es la gran ramera. Y la madre de las rameras porque tiene hijas. ¿Por qué se le llama que tiene hijas? Las hijas de la gran ramera son aquellas iglesias que comparten las doctrinas o enseñanzas de este sistema que se le llama la ramera. Y cuando usted va a ver quién es Babilonia, la palabra Babilonia significa confusión, ya eso lo hemos explicado. Entonces quiero mencionarle que la gran ramera, a quien se llama Babilonia, es al sistema católico, apostólico, romano, al sistema. Nuestros hermanos que van a misa ahí, que asisten ahí constantemente, ellos son nuestros hermanos y tienen derecho a la salvación tanto como nosotros, pero el sistema se le llama así en la Biblia. Y es interesante porque la palabra ramera, cuando usted va al diccionario, la palabra ramera se define también como prostituta. Y la palabra prostituta definida en el diccionario es aquella persona que se prostituye, que se degrada a sí mismo, que se envilece, y hay más información sobre esto. Pero lo último que saqué de esta palabra, ¿cuál es la función de una prostituta? Tener dinero. Tener mucho dinero y vivir bien. Entonces, dentro de las características de este sistema, se habla que es un sistema que tiene y maneja y recibe mucho dinero a nivel mundial. Entonces, este sistema ha establecido un sistema, valga la redundancia, o una forma de adoración con el que le pone un nombre que está siempre a flor de labios en la vida de nuestros hermanos católicos, que es ir a misa, ir a misa, ir a misa. Y en una hojita que hemos ofrecido, sobre los 40 dogmas, 41 dogmas de la Iglesia Católica establecidos en este sistema, que no tienen fundamento bíblico, usted puede encontrar aquí en este documento que en el año 394, año 393-94, se estableció como dogma oficial de la Iglesia o doctrina de la Iglesia el ir a misa. Y la palabra misa, que esta palabra misa viene de la lengua indoeuropea, del grupo itálico, que era hablada antiguamente por los antiguos romanos, fue utilizada 200 años de Cristo, y la palabra misa
es, como estaba mencionando, es en latín. Cuando usted la lleva al castellano, la palabra misa significa sacrificio. Sacrificio. Si usted quiere más información sobre esto, hay un documento de un historiador, un escritor que se llama Galo Moret. Él, en el libro Introducción Religiosa del 31 de agosto de 1931, explica en la página 323 y 324 todo relacionado en cuanto a dónde nace la misa, por qué aparece la palabra misa y todo lo que se conoce en relación a esto. Entonces, hay documentación que queremos compartir con ustedes para que usted pueda conocer la verdad sobre algo tan interesante como es la misa. Y dentro de las declaraciones de este historiador y documentos oficiales de la Iglesia Católica, las definiciones que dan ellos son las siguientes: para agradar a Dios, obtener cualquier gracia, expiar las culpas cometidas, alcanzar misericordia y consuelo en las aflicciones de la vida, agradecer los beneficios, aliviar a las almas benditas del purgatorio, el mejor medio es la Santa Misa. Aquí vemos la importancia de la misa en la vida del católico. San Jerónimo fue más osado al afirmar: la misa es infinita, oiga lo que dice aquí, es infinitamente superior a todo otro acto que tenga por objeto la remisión de nuestras culpas y de la pena que por ellas merecemos. O sea, que la misa está por encima de cualquier cosa que exista o que se haya hecho. Inclusive incluye a Dios en todo esto. Y la pregunta es, ¿qué es la misa? Pues la misa es nada más y nada menos que la repetición del sacrificio o de la muerte de Cristo. Oye, te hago la siguiente pregunta para tratar de explicarte un poquito esto. Noé en su tiempo tenía muchas cosas de qué hablar. Y Noé, me imagino, aunque no tengo escrito tenía sus actividades religiosas y su vida secular en todas las áreas. Pero ustedes se imaginan a Noé hablando de cualquier tema menos de la segunda venida de Cristo, del diluvio. Imagínense, hubiera venido el diluvio y Noé no hubiera predicado el tema central de Noé, y la forma de enseñar y su vida era construir un arca dentro del plan divino y predicar sobre el diluvio. Te hago la pregunta: ¿cuánto sabes o cuánto conoces si realmente está establecido el sistema de adoración, especialmente católico, en relación a lo que es la misa? La misa. Déjame decirte que cuando tú ves al sacerdote ahí al frente tuyo, todo lo que él tiene puesto es de origen pagano, traído de los sistemas paganos que se incorporaron a la Roma de las águilas, de los griegos, de los helenistas, se metieron a la Roma pagana de las águilas, de los césares, que llevaron, fue la Roma de Pilato que llevó a Jesús ahí, y finalmente se introdujo en el sistema católico. Cuando tú ves el altar que está ahí, eso no es casualidad. El altar significa donde el simbolismo es que es el monte Calvario. Es el ara consagrada donde el sacerdote católico celebra la misa. Para ellos es como el monte Calvario ahí. El sacerdote, con toda su vestimenta y ornamentos, representa a Jesucristo en su dolorosa pasión. El hábito significa el velo o lienzo, el velo con que los soldados vendaron los ojos de Jesús. Es el lienzo que el sacerdote se pone para realizar los oficios divinos. Todo tiene un significado. El alba significa la vestidura blanca que por escarnio le mandó poner Herodes. Y es una vestidura blanca que el sacerdote se pone por debajo. El cíngulo es figura de la soga con que lo ataron cuando lo prendieron en el huerto Getsemaní. El sacerdote usa un cordón con una orla que ciñe en cada extremo del alba. El manípulo representa la cuerda con que lo amarraron a la columna para azotarlo. Ornamento litúrgico que se sujeta en el antebrazo izquierdo del sacerdote. La estola significa la soga que le echaron al cuello cuando con la cruz a cuestas fue conducido al Calvario. Eso en la vestimenta del sacerdote es un ornamento sagrado que consiste en una banda larga de tela que baja casi a los pies del sacerdote. La casulla recuerda la púrpura que por escarnio le pusieron los soldados al coronarlo de espinas.
Y la casulla en la vestimenta sagrada del sacerdote, que se pone el sacerdote, sobre las demás que sirven para, es la que finalmente se pone para celebrar la misa. Y de último mencionamos dentro de lo que es nada más los ornamentos de él, porque dentro del sistema de misa pues hay muchas cosas, símbolos y cosas que también tienen su explicación, y para eso hay mucho material que con mucho gusto le podemos dar o decirle en qué documentos puede usted adquirirlo. Está el cáliz, que representa el sepulcro, y en los corporales el sudario con que amortajaron el cuerpo del Santísimo. La palabra corporales es un lienzo donde se pone la hostia y el cáliz. O sea, todo el sistema de misa no es algo que usted contempla si es un hermano católico o los que fuimos católicos en el pasado como algo normal o común, como algo espiritual, pero todo eso tiene un trasfondo tomado de un sistema que se estableció de acuerdo a lo que este sistema visualizó que tenía que hacer y no de acuerdo a la palabra del Señor. Eso es lo terrible de esto. Entonces podemos resumir que la misa no es otra cosa que la representación de los hechos ocurridos en el Calvario. El mismo autor citado lo dice: oír misa es como si estuviéramos en el Calvario en aquellos precisos momentos en que Jesús derramaba toda su sangre y moría por nuestro amor. Es cierto que es un acontecimiento que se dio en el pasado, pero te hago la pregunta, ¿cuál es la liturgia para Dios establecido dentro de la iglesia? ¿Cuál es el sistema litúrgico que Dios ha establecido? ¿Y cuáles son los temas que tienen que predicarse y enseñarse? Entonces, estamos ante algo que es repetitivo y constante, lo mismo y lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Y aquí quiero mencionarte que fue lo que te dije que al principio quería mencionarte. Usted va a la Biblia y no encuentra en ninguna parte la expresión misa. No existe en la Biblia la palabra misa. El sacrificio de Cristo es irrepetible porque fue hecho una vez y para siempre. Y si no, te voy a leer Hebreos capítulo 7, versículo 27, porque la misa significa constantemente la muerte y el sacrificio de Cristo, literalmente, no es simbólico, literalmente. Y el libro de Hebreos, el capítulo 7, vea lo que dice el Hebreos capítulo 7, el versículo número 27. Dice Hebreos 7:27 lo siguiente: que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Oiga, porque esto se hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose Él mismo. Solo una vez murió Cristo por los seres humanos. No hay necesidad de estar repitiendo este sacrificio. Eso lo dice la palabra del Señor. En el capítulo número 10 también del libro de Hebreos, por eso es importante que leas la Biblia, que estudies la Biblia, y eso es lo que te estamos motivando a que estés y leas la Biblia. Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 12. Hebreos 10 del 10 al 12. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Está escuchando lo que dice la Biblia? Que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. No encontramos en la Escritura que los discípulos del Señor lo hicieron como la práctica de la Iglesia Católica, sino que realizaban, esto sí, la ceremonia que fue cambiada, la ceremonia de la Santa Cena en la forma que está explicada en la Escritura. Pablo reconoce en Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12, reconoce que el ofrecimiento de los sacerdotes no podía quitar los pecados, era suficiente solo el sacrificio de Cristo, una vez y para siempre. Por eso es importante que entiendas esto. La repetición hace innecesario el sacrificio de Cristo. En conclusión, digamos que es sencillo hacer estas afirmaciones referidas a la misa, porque todas ellas se deducen con extrema facilidad. En realidad la misa es más que una contradicción y una práctica sin sentido. Es un fraude y un engaño, porque ofrece valores que no tienen ni sentido ni significado. Hasta en las religiones paganas sería difícil encontrar una invención más falsa que la de la misa.
Afirmar que el pan es y no que simboliza el cuerpo de Cristo, y que el vino es y no simboliza la sangre de Cristo, es, oiga, sostener que por influjo las palabras sacerdotales ya no son pan y vino, sino el mismo cuerpo y sangre, la humanidad y la divinidad de Cristo. Es otra manera, escuche, porque esto es para usted y para mí, ya para mí no, porque yo salí de eso. No es otra manera de abusar de la credulidad de personas para consolidarlas, conducirlas al engaño, la dependencia de lo falso y finalmente la perdición definitiva. Esto es delicado, es serio. Y yo no estoy metiéndome detallando totalmente el tema, porque es mucho sobre este material, lamentablemente. El Evangelio según San Mateo, capítulo 26, Lucas 22, Juan 13 y 1 Corintios 11 menciona que lo que él dejó como ceremonia para la muerte de él y su resurrección fue la Santa Cena, el repartimiento del vino, que no se hace casi ningún sistema religioso. No se le da ni vino ni el pan a las personas en la Santa Cena. Lamentablemente este sistema se introdujo como un dogma católico dentro del sistema católico y lo hemos mencionado que en el año 393 se introdujo dentro del sistema católico, obtenido del paganismo, lamentablemente. Hay un libro que yo le recomiendo que se llama El conflicto de los siglos. Viene la historia de Martín Lutero. Martín Lutero fue un hombre que amó el sistema católico en su tiempo, fue criado y educado en las mejores universidades y colegios católicos de aquel tiempo, y él tiene una declaración en la página 200 del libro El conflicto de los siglos que dice lo siguiente: la misa es una cosa muy mala, Dios se opone a ella, debería de abolirse y en lugar de ella la ceremonia de la Santa Cena. Eso dijo Martín Lutero. Eso dijo Martín Lutero en esa declaración. En el libro de Hechos, capítulo 17, Hechos 17, el apóstol Pablo, versículo 30 y versículo 31, dice la palabra del Señor, apreciado televidente y radio escucha lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y mujeres en todo lugar, no importa qué parte del planeta, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. O sea, Dios, apreciado televidente, escucha, está pasando por alto los tiempos de esa ignorancia, de esa falta de conocimiento. Ahora manda que se arrepientan y que busquemos a Dios, porque va a venir un día que Dios nos va a juzgar, como leímos, sobre todo lo bueno y malo que hayamos hecho. Y recuerde, más insisto, yo soy muy insistente de eso: si eres padre de familia o eres madre, el destino de tus hijos en cierto sentido está en tus manos. Tienes que cuidarte mucho en relación a esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro 1, 18. Primera de Pedro 1.18, estamos llegando casi al final del tema. Estos versículos son muy importantes para que los tengas y los apuntes. Vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, la primera carta del apóstol Pedro. Dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo y como un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, fuimos rescatados de nuestra manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. Aquella gente que dice, yo muero en esta religión porque era de papá y de abuelo, está desobedeciendo lo que la Biblia dice, porque la mayoría de ellos murieron en ignorancia. Déjame decirte que Dios va a hacer un justo juicio sobre ellos. No los estoy condenando, Dios no me llamó a eso. Pero usted ya tiene información, tiene una Biblia, tiene toda esta oportunidad de conocer y estudiar estas cosas como yo la tuve. Hay mucho material sobre esto. Y menciono que hay un versículo, y con este terminamos, que para mí es importantísimo. Y este versículo que está en Apocalipsis es un versículo que se aplica a tu vida y a la vida de todos aquellos que todavía están en ese sistema o en alguna iglesia donde tú sabes que las cosas no están bien y que en tus 5 sentidos algo te dice, esto no está caminando bien en este sistema o en esta iglesia.
Apocalipsis 18, versículo 4. Y oí otra voz que decía, salid de ella. ¿De dónde? De Babilonia y de sus hijas. Es todo lo que está resumiendo Apocalipsis. Salid de ella, pueblo mío. Si eres pueblo de Dios, ya voy a mencionarte algo muy lindo. Pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esto es palabra de Dios. Salga de ahí, hermano y hermana. Eso es palabra de Dios. Jesús dijo, yo llamo a las ovejas y ellas conocen mi voz y nadie las va a arrebatar de mi mano. Si eres una oveja y tienes como pastor a Jesucristo, le seguirás y oirás su voz. Y su voz está en este libro santo y sagrado. Es parte de la verdad presente para este tiempo. Hemos mencionado en nuestros temas de todos nuestros hermanos y los míos, que es parte del mensaje que tenemos que predicar en este tiempo. Por lo tanto, el templo donde asistes tiene una liturgia, una reverencia, un respeto, hay un orden. Y lamentablemente tú has nacido donde ya algo está establecido y no te has informado de esto. Te estamos, con ayuda del Señor, compartiendo esta información para que estudies, analices y tomes la decisión. No la decisión que el remanente o este servidor te está diciendo, es la que Dios quiere que tomes en tu vida. Gracias por tu sintonía, gracias por escucharnos y vernos. Como siempre es mi deseo y oración que puedas ser una persona de una mente receptiva, de un corazón frágil, que tengas fe para creer y Dios te capacite para que puedas entender estas cosas, pedir a Dios sabiduría y que estudie la palabra y que puedas prepararte para la segunda venida de Cristo. Dios te bendiga mucho y que puedas mantenerte estudiando el libro de los libros, la palabra del Señor. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria. La batalla anunció, Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón, con su fuerza y su poder en la victoria.